Mi hermano, el niño de oro, dejó embarazada a mi prometida y nuestros padres se pusieron de su lado. 4 años después, perdieron todo por culpa de su hijo favorito y ahora vienen rogando por ayuda. Hola Reddit. La verdad nunca pensé que llegaría al punto de contar mi vida personal aquí, pero estoy al límite y necesito desahogarme. Siempre supe que mi hermano Kyle era el preferido de la familia. Incluso cuando éramos niños, se notaba cómo mis padres, sobre todo mi mamá, lo trataban de forma diferente. Si Kyle lloraba porque se le caía la torre de bloques, mamá se sentaba con él por 1 hora, abrazándolo y diciéndole que era muy sensible y que había que cuidarlo. A mí, en cambio, me decían que dejara de hacer berrinche y recogiera mi desastre. Desde temprano comprendí que las reglas eran distintas para él y para mí. Kyle siempre fue especial a sus ojos. Mamá decía que era porque tenía un gran corazón, y mi papá soñaba con que Kyle se convirtiera en médico. Creo que mi papá veía en Kyle la oportunidad de cumplir las metas que él no pudo alcanzar. Papá quiso ser doctor toda su vida, pero no pasó de la universidad, así que Kyle se volvió su segunda oportunidad. Mientras tanto, yo solo era Michael. No tenía nada especial ni sensible. Era el hijo que sacaba buenas calificaciones, se mantenía fuera de problemas y casi no pedía nada. Como no necesitaba tanta atención como Kyle, me ignoraban. Pero no fue sino hasta la preparatoria que me di cuenta de lo profunda que era la diferencia de trato. Obtuve una beca completa para estudiar ciencias de la computación y pensé que, al fin, mis padres estarían orgullosos de mí. Digo, ¿quién no se alegraría de que su hijo obtuviera una beca universitaria completa? Pero cuando les di la noticia, jamás olvidaré la escena. Estaba de pie en la cocina, sosteniendo la carta de la beca. Mi mamá la miró de reojo, asintió y solo dijo, «Está bien, cariño. ¿Podrías ayudar a Kyle con sus solicitudes para la escuela de medicina después?» Y listo. Eso fue todo el reconocimiento que obtuve por haberme partido el alma para conseguir esa beca. Mientras tanto, Kyle también estaba en la prepa, sacando apenas C en biología, pero uno pensaría que había descubierto la cura del cáncer con la manera en que mi mamá lo alababa. Y no solo era lo académico. Todo en mi vida parecía menos importante comparado con lo de Kyle. Por ejemplo, cuando empecé a salir con Ashley en el último año de prepa, me enamoré por completo. Ella era mi primera relación seria y era increíble. Tenía una forma de hacerte sentir en paz con solo estar a tu lado. Trabajaba medio tiempo en un salón mientras terminaba la escuela y siempre andaba pensando en ahorrar para el futuro. Era práctica, lista y se preocupaba mucho por mí, pero a mis padres no les interesaba conocerla. No querían ni recibirla en casa. Para Acción de Gracias ese año, pregunté si Ashley podía unirse a la cena familiar y mi mamá dijo, «Es solo una relación de la prepa, un amor de juventud, no lo hagas tan grande». Eso dolió. Quería que mis padres la conocieran, que vieran lo que yo veía en ella, pero no. Para ellos, Ashley no era lo suficientemente importante. Sin embargo, todas las novias de Kyle eran tratadas como reinas, siempre invitadas a cenar con pastel casero y todo, mientras mis papás las adulaban como si ya fueran sus nueras oficiales. Recuerdo una cena en la que mi mamá le preguntaba a la novia de Kyle sobre sus planes y sueños, y yo solo pensaba, ¿por qué nunca tuvieron ese entusiasmo con Ashley? Aún así, Ashley y yo la seguimos pasando bien. Cuando fui a la universidad con mi beca, ella se quedó trabajando en el salón y ahorrando dinero. Tuvimos una relación a distancia por 2 años, videollamadas y visitas los fines de semana cuando podía escaparme. No fue nada fácil, pero estábamos construyendo algo juntos. Cuando le propuse matrimonio el verano pasado, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Fue en un pequeño parque cerca de su departamento. Ahorré para comprarle un anillo sencillo pero hermoso. Ashley lloró cuando se lo di, y nos reímos entre lágrimas porque estábamos felices. Por fin sentía que mi vida avanzaba de verdad. Para mi sorpresa, mis padres parecieron aceptar a Ashley después de que le propuse matrimonio. Fue como si de pronto algo cambiara en la cabeza de mi mamá. De la nada, empezó a preguntarle detalles sobre la boda, sobre el vestido que quería. En ese momento, pensé que mis padres al fin estaban entrando en razón, que tal vez por fin me estaban viendo a mí, no solo a Kyle. Debí haberlo sospechado. Llegó Acción de Gracias otra vez, y yo volví a casa con mucha ilusión. Quería compartir con mi familia los planes de la boda, contarles sobre mi futuro y enseñarles los avances de mis estudios y mi pasantía. Sentía que, al fin, las cosas se acomodaban en mi vida. Entonces recibí un mensaje. Era de Ashley. De la nada. «Necesito hablar contigo. Starbucks. Urgente». Se me hizo un nudo en el estómago, pero traté de pensar que quizás solo estaba estresada por la boda. Cuando entré a ese Starbucks,
Nunca olvidaré cómo la vi. Estaba en una mesita de la esquina, agarrando su taza con ambas manos, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Ni siquiera me volteó a ver. Me senté y antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, ella soltó la bomba. Estoy embarazada y es de Kyle. Esas palabras me pegaron como puño en el pecho. Sentí que me quedé sin aire. Por un segundo creí que la había escuchado mal, así que le pedí que lo repitiera, esperando que mi cabeza se hubiera equivocado. Pero no, lo dijo de nuevo. Empezó a llorar, tratando de explicarse. Dijo que ocurrió en el verano, cuando Kyle aparecía por el salón donde ella trabajaba. Él le hablaba de lo lejos que yo estaba y de lo sola que debía sentirse. Contó que no sabía ni cómo comenzó todo, que simplemente pasó. Se disculpó 1000 veces, diciendo que nunca quiso llegar tan lejos. No grité, no me enojé, solo me quedé en silencio, mirándola. Al cabo de 1 minuto, me levanté, tomé mis llaves y me fui. No le dije nada, simplemente me marché. No recuerdo mucho del camino de regreso a casa después de esa noticia en el Starbucks. Sentía que mi cerebro había desconectado del resto de mi cuerpo. Creo que la radio estaba encendida con alguna canción pop de moda, pero para mí solo era ruido. No lloré, no grité, solo me sentía vacío. Cuando llegué a la casa de mis padres ya era de noche. Me quedé un momento sentado en el coche, mirando la luz del porche, como si estuviera por entrar a un sueño raro, donde nada tenía sentido. No estaba seguro de si quería enfrentar a Kyle o a mis padres, pero necesitaba respuestas. En cuanto entré a la sala, lo vi. Kyle estaba sentado en el sofá, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Ese era su gran clásico, cabizbajo, como niño atrapado robando galletas. Mi mamá estaba a su lado, consolándolo, dándole golpecitos en la espalda y pasándole pañuelos. Ella no lloraba, pero parecía preocupada, como si Kyle fuera la víctima. Mi papá estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, sin decir nada, como si quisiera evadirlo todo. La tensión en la habitación era insoportable, como si hubieran estado esperando mi llegada para completar un rompecabezas muy retorcido. ¿Qué demonios está pasando?, dije. Me salió la voz más baja de lo que quería, pero igual rompió el silencio. Mi mamá fue la primera en hablar. Michael, sentémonos y hablemos de esto con calma. ¿Con calma? Esa palabra me puso de malas al instante. Yo no quería calma, quería la verdad. Quería saber cómo la mujer con la que planeaba mi vida terminó embarazada de mi hermano. No me pidas que me calme, solté mirando fijamente a Kyle. Tú tienes que hablar, di algo. Kyle apenas murmuró algo contra su pecho. ¿Qué?, dije, esta vez más fuerte. ¡Habla claro! De inmediato, mi mamá actuó como su defensora. Él está asumiendo la responsabilidad de sus actos, Michael. Es un gran paso para él. Va a ser papá. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Un gran paso? ¿Así? ¿Como si debiera felicitarlo? Solté una risa amarga. ¿Papá? Si ni siquiera puede aprobar biología básica, ¿y ahora creen que está listo para ser padre?, dije, volteando a ver a mi papá, que seguía mirando a la ventana como si no fuera asunto suyo. ¿Tú no tienes nada que decir, papá? Mi papá se giró hacia mí, suspirando como si yo fuera el problema. Son jóvenes, Michael. Los errores pasan. Si de verdad amas a Ashley, tienes que dejarla ir. ¿Dejarla ir?, repetí, sintiendo cómo la ira me hervía por dentro. ¿Esa es tu solución? ¿Tu hijo se acuesta con mi prometida y se supone que debo cederla, sin más, como si no fuera gran cosa? No hables así, me interrumpió mi mamá, molesta. Y así empezó el desastre. Mi mamá alzó la voz de inmediato. Esto es una bendición, Michael. Es una señal. ¿Una señal de qué?, la interrumpí. ¿De que tu hijo mimado no sabe hacerse responsable de nada? ¿Se supone que yo solo debo seguir aguantando? La expresión de mi mamá se endureció. Kyle cometió un error, pero ahora está haciendo lo correcto. Va a asumir su responsabilidad y tenemos que apoyarlo como familia. ¿Como familia?, repetí, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. En ese instante entendí que yo no era parte de su familia. No de verdad. Solo era el otro hijo, el que siempre hacía todo bien, pero nunca importaba tanto como Kyle. Volteé a ver a Kyle. Seguía sin decir una sola palabra, ni siquiera una disculpa falsa. Ni siquiera podía levantar la cara. ¿Sabes qué?, dije con la voz temblorosa. Está bien, si quieren apoyarlo, háganlo. Yo me largo. Michael, no digas cosas que no sientes, soltó mi mamá sorprendida. No, de verdad lo siento así, respondí. Ustedes ya tomaron su decisión. Es Kyle. Siempre ha sido él. Me di la vuelta y caminé directo a mi cuarto. Escuché a mi mamá detrás de mí, todavía intentando calmarme, pero no me importó. Abrí el closet y saqué una maleta, empezando a echar todo dentro. Ropa, mi laptop, libros.
Las manos me temblaban tanto que solté algunas cosas, pero no me detuve. «Michael, estás siendo muy impulsivo», dijo mi mamá desde la puerta. «Esta es tu familia». Me giré para mirarla y, por primera vez, no me importó lo que pensara. «No, ustedes son la familia de Kyle», le solté. Dejaron de ser la mía hace mucho. Parecía que iba a llorar, pero ya no sentía lástima. No después de todo. Para cuando terminé de empacar, mi papá también había llegado. Se paró junto a mi mamá con esa expresión de descontento de siempre, como si yo fuera el problema por no alinearme. «Estás exagerando», dijo él con un suspiro. «¿Exagerando?», repetí. «Tu hijo se acuesta con mi prometida y el que exagera soy yo». Pasé entre los dos arrastrando mi maleta hacia el coche. Ninguno intentó detenerme. Seguramente creían que me calmaría y volvería, pero yo ya sabía que no. Ese era el fin. Conduje de regreso a la universidad esa misma noche. Fueron 3 horas de carretera y no puse ni la radio. Cuando regresé a mi dormitorio, me senté en la cama y me quedé mirando la pared. Todo me parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de alguien más venirse abajo. A la mañana siguiente cambié mi número de teléfono. Borré todas mis redes sociales y creé cuentas nuevas. Bloqueé a mis padres, a Kyle y a Ashley. Tiré cada foto que tenía con ella. Ni las revisé. No podía. Las semanas siguientes, mis amigos notaron que estaba extraño. Preguntaban por la boda. Y lo único que les dije fue: «Se canceló. No quiero hablar de eso». Y con eso bastaba para que dejaran el tema. La única persona con la que seguí en contacto fue mi tía Mary. Una semana después de todo, me mandó un mensaje diciendo que sabía lo que había pasado y que me apoyaba. «Estoy contigo, sobrino. Algún día se van a arrepentir, créeme». En ese momento la verdad no me importaba si se arrepentían o no. Solo quería desaparecer. Los días tras cortar lazos con mi familia se sintieron como vivir en un limbo. No estaba triste ni enojado, simplemente no sentía nada. Me levantaba, iba a clases y me desvelaba frente a la computadora hasta quedar exhausto. Evitaba procesar lo ocurrido, porque si lo hacía, sentía que me rompería en pedazos. Me volví un robot. Despertaba, programaba, iba a clase, comía algo si me acordaba y repetía. Dejé de hablar con la mayoría de mis amigos. Cuando preguntaban por Ashley o por la boda, soltaba un «ya fue, no quiero hablar de eso». No les debía explicaciones sobre el desastre que era mi vida. Me enfoqué de lleno en mis proyectos de programación y en el trabajo de la universidad como si fuera mi única salvación. Siempre había sido bueno programando, pero en ese momento se volvió mi refugio total. Me la pasaba en el laboratorio de computación hasta altas horas de la noche, metido en proyectos random y ajustando mis propios programas por puro gusto. Mis profesores empezaron a notar mi obsesión. Uno de ellos, el profesor Adams, que impartía una materia de ciberseguridad, me llamó un día para preguntarme si quería colaborar en un proyecto de investigación que estaba realizando. No había presupuesto para pagarme, pero serviría para mi currículum. Acepté sin pensarlo 2 veces. La verdad, ni siquiera lo hacía por el CV, solo necesitaba mantener mi cabeza ocupada. Trabajar con el profesor Adams fue lo mejor que pudo pasarme. Era un tipo serio, con un humor muy seco, pero sabía muchísimo de su campo. Pasaba cada rato libre en su oficina o en el laboratorio, aprendiendo sobre pruebas de penetración, escaneo de vulnerabilidades y algoritmos de encriptación. Por primera vez en meses sentí que estaba construyendo algo de verdad, algo que nadie podía arrebatarme, mientras me enterraba en tareas y más tareas. Mientras tanto, mi vida en casa se desmoronaba, aunque yo no me enteré al principio, porque no hablaba con nadie, pero mi tía Mary empezó a contarme cosas. Ella es la hermana mayor de mi mamá y siempre ha sido la oveja negra de la familia. Nunca se llevó bien con mi mamá, pero me apreciaba. Creo que le fastidiaba como mis padres idolatraban a Kyle. El caso es que fue la única a la que no bloqueé, y de vez en cuando me mandaba un mensaje o un correo. Como 6 meses después de cortar con todos, me envió uno que decía: «Kyle tronó la carrera de medicina, por si querías saberlo». Me quedé mirando el teléfono un buen rato tras leerlo. No sabía qué sentir, tal vez satisfacción, tal vez venganza, pero no sentía nada. Era obvio que iba a reprobar. Apenas si había sobrevivido a biología en la prepa, mucho menos resistiría medicina. Dejé el teléfono a un lado y volví a programar. Con el paso de los meses, mi tía Mary me fue contando más. Kyle no les dijo a mis padres que estaba suspendido hasta que ya lo habían corrido por completo. Para ese entonces, se había gastado casi todo el dinero que mi papá había ahorrado para su colegiatura. Mis papás se enfurecieron al principio, pero después volvieron a sus viejos hábitos de justificarlo todo.
Mi mamá salió con que Kyle estaba bajo mucha presión y necesitaba tiempo. Mi papá culpaba a la escuela por ser muy exigente. En realidad, Kyle nunca había trabajado duro por nada en su vida, y cuando las cosas se pusieron difíciles, simplemente se rindió. Después de darse de baja, Kyle regresó a vivir a casa. Pasó los primeros meses sin hacer nada mientras mis papás lo mimaban. Mi mamá buscaba excusas por las que no tenía empleo. Está procesando todo, y mi papá hablaba de darle una segunda oportunidad. Mientras tanto, Ashley ya había dado a luz a una niña y la estaba criando casi sola, porque Kyle ni se molestaba en ayudar. Lo hacía de vez en cuando, pero solo porque mi mamá lo presionaba hasta que pasaba 1 o 2 horas con la bebé. Saber todo eso no me dio ninguna paz. Solo confirmaba lo que siempre supe. Mis padres siempre elegirían a Kyle, sin importar cuántas veces se equivocara. Mientras ellos limpiaban su desastre, yo seguía construyendo mi vida. Al graduarme, me ofrecieron trabajo en una startup interesada en el software de ciberseguridad que había desarrollado con el profesor Adams. Les gustó tanto mi trabajo que me ofrecieron un puesto de desarrollador junior y acciones de la compañía. Acepté y me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que había dejado atrás. Los primeros meses en la startup fueron durísimos. Trabajaba 12 horas al día, comía puro ramen y dormía en un colchón tirado en el piso de mi departamento, pero no me importaba. Estaba haciendo algo que valía la pena. El software que estábamos creando tenía mucho potencial y yo formaba parte de ello. Una noche, tras un día especialmente largo, recibí otro mensaje de mi tía. Kyle trabaja en Target ahora. Tu mamá está preocupada por él. Ya no saben qué hacer. Lo leí y, la verdad, no sentí absolutamente nada. Solo pensé, claro que no saben qué hacer. Nunca lo han sabido. Dejé el teléfono a un lado y seguí con mi trabajo. Leí el mensaje y luego dejé el teléfono a un lado, quedándome un rato con la mirada perdida en el techo. La verdad es que no me sorprendía. Kyle se había pasado toda su vida creyendo que era especial y ahora se daba de frente con la realidad de que no lo era. Sabía que no era mi problema, pero igual me dejó con una sensación extraña. No triste, exactamente, solo cansado. Esa noche ni siquiera le respondí a mi tía Mary. No tenía idea de qué decirle. Un año después, mi startup despegó por completo. El software que habíamos creado llamó la atención de varios inversionistas y, de repente, crecimos muchísimo más rápido de lo que esperábamos. Me ascendieron a desarrollador principal, con un buen aumento de sueldo y lo suficiente para mudarme a un departamento decente. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi vida. Pensaba cada vez menos en mi familia. Ya no formaban parte de mi mundo, y estaba bien con eso. Mi tía Mary seguía contactándome de vez en cuando, pero yo no preguntaba por mis padres ni por Kyle. No quería saber. Entonces, 4 años después de que salí de esa casa, mi teléfono sonó. No reconocí el número, pero un presentimiento me dijo que debía contestar. Casi nunca recibía llamadas de desconocidos. La mayoría me contactaba por correo o Slack. Así que, cuando escuché la voz de mi mamá al otro lado de la línea, me quedé helado. «Michael», dijo con la voz quebrada, como si hubiera pasado horas llorando. «Soy yo. Por favor, no cuelgues». Me tomó un segundo reaccionar. «¿Cómo conseguiste este número?» No había hablado con ella ni con nadie de la familia en casi 4 años. Había hecho lo imposible para que no pudieran ubicarme, pero al parecer encontró la manera. «Me lo dio la tía Mary», admitió. «Por favor, escúchame. Necesitamos tu ayuda. Las cosas se han puesto muy difíciles». Difíciles sonaba a un eufemismo horrible, pero no dije nada. Solo me quedé ahí, aferrado al teléfono hasta ponerme blanco de los nudillos. Debí colgar en ese momento, pero no lo hice. No sé por qué. Tal vez quería escucharla. Quizá una parte tonta de mí tenía curiosidad por saber qué pretendían. «¿Qué pasa?», pregunté con un tono seco. Se escuchó más frío de lo que esperaba, pero no me importó. Mamá soltó un suspiro tembloroso y las palabras empezaron a salir como si no pudiera contenerlas. «Estamos en problemas, Michael. Tu papá no está bien de salud. Lo han hospitalizado 2 veces este año por su corazón y tuvimos que vender la casa para cubrir las deudas de Kyle». «¿Las deudas de Kyle?», repetí, sintiendo que no debía preguntar, pero sin poder evitarlo. Mi mamá dudó un instante y luego lo soltó todo de golpe. Por lo visto, Kyle había pedido prestados $40,000 para una oportunidad de negocio que le ofreció un amigo. Mamá no dio detalles, quizá porque no lo sabía o no quería admitir lo ridículo que sonaba. El caso es que el proyecto fracasó en menos de un mes y se volatilizó todo el dinero. Kyle no pudo pagar el préstamo y mis padres se metieron, usando los ahorros de su jubilación para salvarlo.
Sumado a las facturas médicas de mi papá, se vieron obligados a vender la casa. Ahora vivían en un departamento pequeño de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Y, por supuesto, Kyle se había mudado con ellos. ¿A dónde más iría? Michael, no nos queda nada, dijo mi mamá con voz apagada, casi al borde del llanto. Kyle está intentando. Ha buscado trabajo, pero... ¿Buscando trabajo? La interrumpí, sintiendo la rabia subir. Mamá, Kyle tiene 24 años. Es un adulto. ¿Por qué siguen rescatándolo? Porque somos sus padres, dijo como si con eso bastara. Luego su voz se suavizó. Michael, de verdad necesitamos ayuda. Te necesitamos a ti. Sentí el pecho oprimirse, pero mantuve la voz firme. ¿Por qué debería ayudarlos? Solté. Dejaron clarísimo hace 4 años mi lugar en esta familia. Eso no es justo, respondió rápido. No sabíamos qué hacer en ese entonces. Kyle cometió un error. ¿Y ahora lo está intentando? Solté con amargura. ¿Así le llaman a seguir viviendo de ustedes? Hubo un silencio larguísimo al otro lado de la línea. Escuchaba su respiración entrecortada. Por favor, Michael, dijo al fin. Tu papá está muy mal del corazón y no sé qué haremos. No tenemos nada. Cerré los ojos y tomé aire. Me imaginé cómo estarían ahora. Mi papá encorvado, con el pelo canoso, mirando por la ventana de un minúsculo departamento. Mi mamá dando vueltas por la sala, retorciéndose las manos. Kyle sentado en el sillón con la cabeza gacha, igual que la última vez que lo vi. Y no me conmovía. Simplemente me sentía cansado, como si esto fuera la consecuencia natural de sus decisiones. Ustedes lo eligieron, dije en voz baja. Tuvieron una opción y eligieron a Kyle. Ahora están viviendo con eso. Michael, no tengo nada que darles. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera decir más. Tenía las manos temblando cuando dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina. Me quedé mirándolo un buen rato, esperando que volviera a sonar, pero no lo hizo. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá a oscuras, dándole vueltas a la conversación en mi cabeza. Me repetía que no me importaba, que solo estaban pagando el precio de todo lo que habían hecho. Pero por más que lo intentara, no podía sacudirme esa sensación de vacío. No era culpa ni lástima, sino algo más raro. Como si oír la voz desesperada de mi mamá hubiera despertado algo en mí que no quería enfrentar. Al día siguiente llamé a mi tía Mary. Sabía que me contactarías después de eso, dijo, con su típico tono tranquilo. Pude imaginarla tomándose un café. Tu mamá dijo que intentaría localizarte. ¿Le diste tú mi número? Le pregunté, fingiendo enojo, aunque no lo sentía en realidad. Tranquilo, muchacho, respondió. Yo no se lo pasé. Seguramente lo encontró de alguna otra forma. ¿Conoces a tu mamá? No se rinde fácilmente. Suspiré y me froté la cara. ¿Qué tan mal están las cosas, tía? ¿De verdad? Ella exhaló lento. Está feo, Michael. Tu papá ya no está bien del corazón y están en la quiebra. En cuanto a Kyle, bueno, ya te imaginas. Sigue esperando que la vida le resuelva todo en charola de plata. Tus papás están al borde de no poder ni con ellos mismos y tu mamá se siente perdida. No debería ser ella la que cargue con todo, dije con amargura. Kyle es el que debería hacerlo. Ya sabes cómo es, mijo, respondió. Hay gente que nunca madura. Hablamos un rato más y, al colgar, me sentí exhausto. Mi tía Mary nunca me endulzaba las cosas, y eso lo agradecía, pero escuchar semejante caos en el que se habían metido mis padres solo me hacía sentir más desconectado de ellos. Pasé 4 años construyendo mi vida, una vida en la que ellos no tenían cabida, y ahora querían que volviera a arreglar su desastre. No pensaba hacerlo, no podía. En las semanas siguientes, me aferré aún más al trabajo. Mi empresa crecía sin parar y preparábamos una gran actualización de nuestro software, así que tuve suficiente para mantenerme ocupado. Me repetía que estaba bien, que no les debía nada a mis padres y que no eran mi responsabilidad. Pero tarde en la noche, cuando mi departamento estaba en silencio, no podía evitar recordar la voz de mi mamá. Te necesitamos. No tardó mucho en que mi tía Mary me pusiera al tanto del resto. Mamá no me lo contó directamente. Después de esa llamada, a veces le escribía a mi tía. No porque tuviera ganas de saber, sino porque la curiosidad es bien traicionera y se te mete aunque no quieras. Quizás solo quería enterarme de cuán mal iban las cosas, como si estuviera mirando un accidente en la carretera. Una semana después de la llamada, mi tía Mary me mandó un correo. Creí que debías saber que tus papás vendieron su coche. Kyle necesitaba una nueva oportunidad de inversión, algo así. Tu mamá lloró horas después de dejarlo ir. Leí esa línea mientras tomaba mi café matutino y solo pude negar con la cabeza. No sé por qué me sorprendía. Vender su auto. Era tan típico de mis padres, hacer lo que fuera por facilitarle la vida al hijo de oro, aun cuando ese mismo hijo los estaba llevando a la ruina.
Con el pasar de las semanas, mi tía me siguió contando más. Kyle había intentado meterse en otro negocio, vender electrónicos refurbished por internet. Al parecer, algún viejo amigo lo convenció de que se haría rico. Obvio, no funcionó. Kyle no tenía ni idea de cómo manejar un negocio y en un mes todo se fue a pique. Eso sí, antes logró sacarle a mis papás la poca ayuda económica que les quedaba, pero esta vez ni siquiera pudieron rescatarlo tras haberse quedado sin casa y sin carro. Según mi tía, Kyle hizo un berrinche cuando le dijeron que no, como niño chiquito al que no le compran dulces. Y mi mamá, claro, lo consoló diciéndole: «No te preocupes, mi amor, ya encontraremos una forma». Parecería casi cómico si no fuera tan patético. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Mi compañía estaba en su mejor momento. Nuestro software llamaba la atención de muchos y hasta viajaba para reunirme con inversionistas. Me compré un coche nuevo y me mudé a un departamento más amplio. Mi vida por fin se sentía mía, algo que yo había construido desde cero, sin que mi familia interviniera. Jamás les conté a mis compañeros de trabajo nada sobre ellos. Para ellos yo era solo otro tipo que había trabajado duro y tuvo suerte. Y a lo mejor sí, tal vez así fue. Un día, como 3 meses después de la llamada de mi mamá, mi tía Mary me escribió otro correo. Este sí me pegó más que los demás. «Tu papá tuvo otra visita al hospital. Problemas del corazón otra vez. Está estable, pero tu mamá se dio un susto terrible. No lo dice abiertamente, pero creo que sabe que ya no le quedan más opciones». Como un mes después, me llamó la tía Mary. No era común que me llamara. Por lo general me mandaba mensajes o correos, así que supe que algo andaba mal. Contesté al segundo timbrazo. «¿Tía Mary?», dije. «¿Qué pasa?». Ella suspiró al otro lado de la línea. «Tus papás están peor de lo que pensaba». «¿Y ahora qué pasó?», pregunté. «Tu mamá se quedó sin trabajo», explicó. «Están sobreviviendo con lo mínimo. Tu papá ya no puede trabajar por su salud. Y Kyle, bueno, ya te imaginarás. Sigue en casa, sin empleo, calentando el sillón mientras ellos juntan moneditas para la renta». No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? «Michael», continuó mi tía luego de unos segundos. «Están desesperados. Tu mamá no quiere admitirlo, pero la conozco. Me pregunta si he hablado contigo. Deja caer indirectas. Creo que tiene la esperanza de que aparezcas para salvarlos. Ellos no son mi problema», solté en voz baja. «Lo sé», respondió ella. «Pero tu mamá no lo ve así». Nos quedamos en silencio unos instantes hasta que añadió: «No te cuento esto para hacerte sentir culpable, Michael. Solo pensé que debías saberlo». «Gracias por avisarme», le dije. «¿Tú estás bien, verdad?», me preguntó. «No dejes que te arrastren a su desastre». «No lo haré», respondí, y era cierto. Por esa época, sentí curiosidad de ver qué pasaba con Kyle. Llevaba años sin saber de él, lo tenía bloqueado y no teníamos amigos en común. Pero la curiosidad es así. Abrí una ventana de incógnito y escribí su nombre en Facebook. Su perfil seguía público. La última publicación era de hacía unas semanas. Una foto suya en el sofá de mis padres, en pants, con un control de videojuegos en la mano. «Tomándomela con calma. La vida es corta, ¿no?». Los comentarios me dieron escalofríos. Sus viejos amigos aún lo adulaban. «Te mereces un descanso, hermano. Pronto llegarás a donde quieres». Cerré la pestaña con disgusto. ¿Cómo podía haber gente echándole porras cuando no había hecho nada con su vida, mientras mis padres lo daban todo para mantenerlo a flote? Pensé en mandarle un pantallazo a la tía Mary, pero no valía la pena. Unos meses después, la empresa donde trabajaba cerró un trato enorme. Gracias a mi participación accionaria, recibí una suma que me garantizaba estabilidad durante años. Lo celebré con algunos compañeros en una cena y regresé a mi apartamento tranquilo. Esa noche, sentado en el sofá, pensé en todo lo que había logrado. Tenía lo que había buscado: libertad, estabilidad y una carrera de la que podía sentirme orgulloso. Sin embargo, por más que hubiera avanzado, seguía cargando con el peso de mi familia. No es que los extrañara exactamente, pero sí extrañaba la idea de tener una familia de verdad, una que se hubiera sentido orgullosa de mí, que me apoyara, que me eligiera cuando de verdad importaba. Pero esa no era la familia que tenía. Esa noche le mandé un mensaje a la tía Mary. «Gracias por todo lo que has hecho estos años. No sé qué hubiera sido de mí sin tu apoyo. Ojalá estés bien. Si alguna vez necesitas algo, avísame». Ella respondió casi de inmediato: «Estoy orgullosa de ti, Michael. Sigue construyendo tu vida. Yo estaré bien». Hay un punto en la vida en el que tienes que dejar de mirar atrás, soltar la idea de que las cosas pudieron ser distintas. Mis papás tomaron sus decisiones, Kyle las suyas y yo las mías. No les debía nada.
Ya habían pasado casi 5 años desde que me alejé de mi familia, pero a veces sentía como si hubiera sido ayer. Todo el caos, la traición, aquella noche en que empacaba mis cosas para irme, eran recuerdos que se me quedaron grabados. No porque no hubiera sanado, sino porque me formaron en lo que soy ahora. A esas alturas, mi vida era totalmente diferente. Mi compañía había crecido más de lo que jamás imaginé. Dejamos de ser una simple startup para convertirnos en un jugador serio en el campo de la ciberseguridad. Yo tenía la libertad de hacer lo que quisiera con mi tiempo, viajar, invertir en nuevos proyectos o trabajar en ideas que me apasionaban. Mi casa, un lugar moderno y sereno que había comprado el año anterior, se sentía como un refugio. Tenía lo que necesitaba para estar en paz. Pero por muy bien que me fueran las cosas, a veces el pasado intentaba alcanzarme. Una de esas veces fue un jueves cualquiera al atardecer. Terminaba mi jornada cuando recibí una solicitud de mensaje en Facebook. Ya casi no usaba Facebook, pero entré por costumbre. Era de Kyle. Me quedé un rato mirando la pantalla, dudando si quería leerlo. Una parte de mí decía que lo ignorara y lo borrara, pero la curiosidad me ganó y abrí el mensaje. Oye, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero estoy tratando de arreglar las cosas. La cagué, y lo siento por todo. Mamá y papá no están bien. Solo quería que lo supieras. Me quedé mucho rato viendo esas palabras. Lo siento por todo. Después de tantos años, ¿así empezaba? Era una disculpa con 5 años de retraso. No respondí, no pude. Esa noche, acostado en la cama, pensé en mi hermano. Kyle siempre fue la persona a la que más resentí. No solo por lo que pasó con Ashley, sino por todo lo demás. La forma en que mis padres lo criaron, los privilegios que le dieron, cómo él se limitó a recibir y jamás dio nada a cambio. No era solo culpa de Kyle, sino de mis padres, que lo convirtieron en quien era, y ahora lo estaban pagando. Pero ya no era mi problema. A la mañana siguiente, me llamó la tía Mary. No solía llamar a menos que fuera algo grave, así que contesté enseguida. Michael, es sobre tu papá, dijo. Su voz sonaba más suave de lo normal, como si se preparara para mi reacción. Tuvo otro episodio cardíaco. Esta vez es serio. ¿No creen que se recupere? Me senté en la mesa de la cocina mientras asimilaba sus palabras. No sabía qué decir. Tu mamá está destrozada, siguió. No lo está manejando bien. Y Kyle, bueno, ya sabes cómo es. Asentí, aunque ella no podía verme. ¿Qué es lo que esperan que haga? Pregunté. Ella no ha pedido nada, aclaró. Pero ya sabes cómo es. Creo que tiene la esperanza de que aparezcas. Por un momento pensé en regresar. Sentarme a un lado de la cama de mi papá, ver a mi mamá y a Kyle. Quizá esta vez sí me mirarían distinto, tal vez se arrepentirían de cómo me trataron, pero me di cuenta de que eso no era lo que necesitaba. Yo no buscaba un cierre, ni una disculpa. Había hecho las paces conmigo mismo hacía mucho. Lamento lo de mi papá, dije al fin. Pero no voy a volver, tía Mary. No puedo. Ella no intentó disuadirme. Me lo imaginaba, admitió. Hiciste lo que tenías que hacer, Michael. No te sientas culpable. No lo hago. Respondí, y era verdad. Mi papá falleció una semana más tarde. Mi tía Mary me mandó un correo para avisarme. Me dijo que hicieron un funeral pequeño, solo familia y unos pocos vecinos. Kyle estuvo ahí, por supuesto, junto a mi mamá, como si nada hubiera cambiado. Yo no fui, lo pensé, pero al final decidí que presentarme solo iba a empeorarlo todo. No tenía nada que decirles y no quería fingir lo contrario. Mi papá ya no estaba. Y lo que hubiera querido decirle se quedó sin decir hacía años. Ese día lo pasé trabajando en mi oficina, terminando un proyecto al que le había estado dedicando bastantes horas. No se lo conté a nadie en el trabajo. Para ellos fue un día más, y, siendo sincero, así lo preferí. Meses después, volví a saber de mi tía Mary. Esta vez, era sobre mi mamá. No está nada bien, Michael, me contó por teléfono. La muerte de tu papá la dejó en ruinas. Y Kyle, bueno, Kyle sigue siendo Kyle. Vive con ella, pero no la apoya. Respiré hondo, dejando que sus palabras calaran. ¿Y qué es lo que ella quiere que haga? No ha pedido nada, aclaró rápido. Te lo cuento porque pensé que debías saberlo. No le debes nada, Michael. Ya diste todo de ti en su momento. Eso me gustaba de mi tía Mary. Nunca me hacía sentir culpable, ni me presionaba para hacer algo que no quería. Solo me decía la verdad y me dejaba decidir. Lo pensaré. Mentí, porque en el fondo ya sabía cuál era mi respuesta. Al final, nunca me puse en contacto con mi mamá. Lo consideré un par de veces, sobre todo después de las noticias que me daba la tía Mary, pero cada vez recordaba cómo habían sido las cosas. Recordaba la noche en que defendieron a Kyle en mi cara, la forma en que me vieron como si yo fuera el problema. Mucha gente dice que la familia lo es todo, pero yo no lo creo así.
La familia lo es todo solo cuando te tratan como si de veras importaras. Si no, uno tiene derecho a alejarse, a cuidarse a uno mismo. Eso fue lo que hice. Con los años seguí construyendo mi vida, avanzando. Tenía un hogar, una carrera y amigos que se sentían más como familia que mis propios padres o mi hermano. Ya no los odiaba, ni sentía rencor. En todo caso, me sentía libre. A veces, la verdadera libertad no se consigue ganando, sino alejándote.